bendiga y los guarde a los Bené Israel dispersos entre las naciones. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad sefardí del Ecuador, Beitel. No se olviden, amados, de compartir este mensaje, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal si no están suscritos, para que les lleguen las notificaciones de los mensajes que nosotros subimos. Vamos a hacer un pequeño resumen de la sección de la Torá que corresponde estudiar en este Shabbat. El nombre de la sección de la Torá o la parashá que corresponde para esta semana es Balak, que significa el destructor o el devastador, que lo encontramos en el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 22 en adelante, del verso 2 en adelante. Vamos a ver un poco lo que nos dice aquí la Torá y luego vamos a empezar a analizar algunos versos de esta sección de la Torá. Números, Bamidbar, capítulo 22, verso 2 dice: y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por lo tanto, envió mensajeros a Bilán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, he aquí, que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Vemos aquí que la nación de Israel está en las fronteras de Moab y en las fronteras de Madián. Y vemos que estos pueblos tienen temor de la nación de Israel. A estas alturas ya han pasado 40 años, la primera generación que salió de Egipto han caído ya en el desierto, muchos de ellos. Y la nación de Israel está a las puertas de entrar a la tierra prometida. Y estos pueblos de Moab y Madián tienen temor de lo que viene haciendo la nación de Israel. ¿Qué es lo que venía haciendo? En la sección de la Torá anterior nosotros vemos que el pueblo hebreo venció al rey Og, que era un gigante, y a Shejón, que eran reyes de estos pueblos gigantes, y algunos otros pueblos. El pueblo de Israel los venía venciendo en guerra y tomando esos territorios. Pero aquí nosotros tenemos que analizar una cosa, que, por ejemplo, Moab, ¿de dónde ellos vienen? Primeramente, ¿de dónde sale este pueblo, Moab? ¿Y de dónde sale Madián? Vemos que los de Moab son descendientes de Lot, y los de Madián son descendientes de un hijo que tuvo Abraham después que murió Sara con Cetura, tuvo un hijo, y de ahí salen los de Madián. Y nuestro Padre Celestial les había ordenado a la nación de Israel que no se metan con estos pueblos. Es decir, que con los de Moab, nuestro Padre Celestial había ordenado que no les hagan la guerra y que no se metan. Y vamos a ver lo que nos dice Bereshit en el capítulo 19, verso 37, y vamos a ver lo que nos dice acá. En Bereshit, capítulo 19, verso 37 dice: y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta el día de hoy. Es decir, una hija de Lot dio a luz a un hijo que se llamó Moab. Y vamos a ver ahí, aquí también en Bereshit, en el capítulo 25, Génesis mismo, Génesis 25, verso 1, y vamos a ver de dónde viene Madián. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre es Cetura, la cual le dio a luz a Sinrán, Joksán,
Medán y Madián, Isbab y Súa. Entonces Madián viene de la línea de Abraham, o sea, en realidad Abraham era el padre de los madianitas. Entonces había una orden de parte de nuestro Padre Celestial, que al pueblo de Moab y al pueblo de Madián, Israel no tenía que hacerle la guerra, tenía que pedirles permiso o pasar por sus contornos, pero no ir a la guerra con los otros pueblos, como lo hizo. Pero aquí vemos que se unen estos dos pueblos, Moab y Madián, se unen y lo instituyen como rey a un guerrero, Balac, que era conocido como devastador o como destructor. En realidad, Balac no era de Moab, Balac era de Madián. Moab lo hace rey para que se enfrente a la nación de Israel. Pero en todo esto que se está armando en estos dos pueblos, en Moab y Madián, Israel estaba confiado y seguro. Israel no sabía absolutamente nada de lo que estaban tramando en Moab y de lo que estaban tramándose en Madián. Entonces vemos lo que nos dice la Torá, que este Balac manda a llamar a Bilán. ¿Y por qué manda a llamar a Bilán? Porque este Bilán había profetizado que a este Balac lo iban a nombrar rey. Entonces le tenía confianza y lo manda a llamar para que vaya y maldiga a la nación de Israel. Pero aquí dice en este verso 2 que nosotros acabamos de leer y el verso 3 del capítulo 22 de Bamidbar, y Moab tuvo gran temor. Es decir, que el temor y el miedo que tenían los de Moab y Madián era mal infundado. Porque en realidad la nación de Israel a ellos no les iba a hacer la guerra y no los iba a atacar como nosotros lo estamos señalando. Producto de ese temor mal infundado, producto de ese miedo, es que a ellos les vino la destrucción, por lo que ellos orquestaron a espaldas de la nación de Israel. Muchas veces, amados, cuando nosotros enfrentamos un miedo o un temor, nosotros podemos reaccionar de distinta manera. Cuando estamos con miedo o temor ante una situación, podemos reaccionar de una manera constructiva, positiva, para podernos defender. O podemos reaccionar de una manera irracional, como aquí lo están haciendo ellos, y hacerle la guerra a un pueblo y tratar de utilizar distintos tipos de armas para poderlos vencer, cuando en realidad la nación de Israel con ellos no se iba a meter. Ellos lo único que tenían que darle permiso a Israel para que pase por sus fronteras o por su territorio, o en su defecto, si ellos no le daban permiso, Israel tenía la orden de rodear esos territorios y no pasar por ellos, así como pasó con Edom. Cuando nuestro pueblo le pide permiso para pasar por su territorio, Edom, que descienden de Saúl, no le quiso dar permiso al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Rodear su territorio. Lo mismo hubiera pasado acá. Y no se hubiera orquestado, no se hubiera dado todo esto que nosotros estamos estudiando en esta parashá, que producto del temor y producto del miedo que ellos tenían, les sucedió un poco de cosas. Y en realidad como pueblo fueron destruidos. Lo que no debía pasar. ¿Y qué nosotros podemos sacar de enseñanza para nuestra vida en la actualidad? Porque si estamos estudiando estas secciones de la Torá, Shabbat a Shabbat, es para que nosotros saquemos enseñanzas para nuestra vida, para mejorar día a día, delante de nuestro Padre Celestial. Lo que nosotros podemos sacar de enseñanza, amados, es que nosotros debemos que estar confiando ciegamente en nuestro Padre Celestial y no tener temor de ninguna índole, porque muchas veces esos temores son mal infundados. Muchas veces el miedo, el temor,
nos lleva a cometer errores como lo estamos viendo que pasó con estos pueblos aquí en esta parashá. El temor y el miedo muchas veces hace que la persona cometa muchos errores. Y los estudios establecen, amados, eso es lo más increíble, que el 95% del temor y miedo que tiene la gente no se llega a concretar, no se llega a hacer realidad. Es decir, que esos temores, esos miedos están en la mente de las personas. Y muchas veces, en vez de que el Ruach HaKodesh sea el que gobierne esas mentes están siendo gobernadas por el miedo y el temor. ¿Y por qué? ¿A qué se debe a que venga el temor y el miedo a nuestras vidas? Por falta de emuná, por falta de fe. Si nosotros tenemos fe en las promesas de nuestro Padre Celestial, si nosotros tenemos fe en la palabra de nuestro Padre Celestial, no tiene que haber el temor y no tiene que haber la duda en nuestra vida. Porque cuando existe la duda o el temor o el miedo a situaciones inciertas, simplemente es por falta de fe. Por falta de fe en nuestro Creador y por falta de fe en la palabra o en las promesas de nuestro Padre Celestial. Muchas veces sentimos incertidumbre en nuestras vidas, tenemos temor, tenemos miedo de qué es lo que va a pasar con nosotros en un futuro, de que si podremos llegar a fin de mes por los gastos que existen a diario en nuestros hogares, etcétera. Distintas formas o miedos que hay en la vida de las personas. Y nosotros, amados, podemos vencer ese temor y ese miedo es a través de la fe en nuestro Creador y vivir el día a día, es decir, vivir un día a la vez. Muchas veces estamos enfocados en el futuro, lo que va a ser el día de mañana o lo que va a pasar el día de mañana, o muchas veces la persona está enfocada en el pasado. Y la recomendación de parte de nuestro Padre Celestial es que vivamos en el presente y vivamos día a día, amados, día a día, y no preocuparnos de lo que va a pasar el día de mañana, porque vemos aquí lo que sucede, que producto del temor que ellos tenían, porque aquí está claro lo que nos dice, que Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, pero la nación de Israel a ellos no los iba a combatir, la nación de Israel no les iba a ellos a hacer la guerra, pero ellos por el temor y el miedo lo que hicieron es formar una coalición de dos naciones, hacer rey a un guerrero, Balak, para que enfrente a la nación de Israel. Y este Balak manda llamar a un hechicero y también era un profeta este. Es decir, los sabios de Israel dicen que así como nuestro Padre Celestial nos ha dado grandes profetas a su pueblo, y uno de estos grandes profetas es Moshe, dice que las naciones paganas también nuestro Padre Celestial les ha dado profetas, y que este Bilán o Balán estaba más o menos a la altura de Moshe, que pudo ver encauzado a las naciones para que vayan y busquen a Hashem si él hubiera cumplido la labor que le había sido encomendada como un profeta. Pero ese poder o esa unción o ese don que recibió de parte de nuestro Padre Celestial, muchos hombres, en este caso Bilán, lo encauzó para el mal. Es decir, que él tenía el don de profetizar y era muy conocido en su entorno, en su medio antiguo, por los reyes, porque los reyes a él lo mandaban a llamar. Y este Bilán, según el libro de Sefer Yazar, amado, nos dice que también estuvo en la corte de Faraón. Estuvo en la corte de Faraón, este Bilán, y fue quien aconsejó al Faraón de que
arrojara a los recién nacidos varones al río Nilo para que se ahoguen. Y en esa corte, según el Sefer Yazar, también nos dice que estuvo Yitro y que también estuvo Job, según el libro de Sefer Yazar. Que Yitro se opuso a lo que estas recomendaciones que este malvado estaba dando, y él salió de la corte de Faraón y se fue llevando, dice, el cetro que había dejado en la corte Joseph, que era el cetro o el bastón de Jacob. Y en el caso de Job, que estuvo en la corte del faraón, él se quedó callado y le dijo a Faraón que haga lo que él desee. Y muchos sabios de Israel dicen que todas las vicisitudes que le vinieron a Job fue por lo que él se quedó callado cuando él debió oponerse a esas instrucciones que estaba dándole Bilán a Faraón, de que matase a los recién nacidos de la nación de Israel. Entonces, este Bilán era conocido en el medio como un profeta, como un falso profeta. Es decir, que a través del don que le había dado nuestro Padre Celestial, el don de la palabra y el don de que todo lo que él decía se hacía realidad. Y en realidad, amados, todos tenemos ese don. Nuestro Padre Celestial nos ha dado el don de la palabra a todos. Y es a través de la palabra que nosotros manifestamos o a través de la palabra que hablamos, es que las cosas suceden en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí, de acuerdo a lo que le dice Balak a este Bilán, le dice, todo lo que tú dices, se hace, a todo el que tú bendices, será bendecido, y al que tú maldices, será maldito. Según lo que estamos viendo aquí en esta sección de la Torá. Entonces este Bilán, dicen algunos sabios de Israel, que él se movía por la ganancia, él se movía por lo que le pagaban. Es decir, si alguien ahorita le pagó para que bendiga a alguien y venía otro y le pagaba más para que lo maldiga, a quien él había bendecido, después lo maldecía, solo porque ya le habían pagado más. Era amante del dinero. Fiar ciegamente. En lo que estamos viendo también es que las fuerzas oscuras, el mal de ojo existe, la envidia existe. Estos pueblos, Moab y Madián, estaban viendo como la nación de Israel estaba venciendo a sus enemigos, los estaba derrotando, tuvieron mal de ojo, tuvieron envidia de lo que venía haciendo, y a través de este falso profeta querían que se profetice en contra de la nación de Israel para que ellos lo puedan destruir. ¿Qué es lo que vemos aquí también, amados? Que a través de las fuerzas oscuras querían debilitar a la nación de Israel. Pero en este caso, la nación de Israel venía de derrotar a sus enemigos y estaban a punto de entrar a la tierra prometida y estaban en obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, y ningún hechizo o ninguna palabra negativa les iba a llegar porque ellos estaban en obediencia a los mandamientos. Porque este Balak le dice a Bilán, ven pues, estamos en el capítulo 22, verso 6, ven pues, dice, te ruego y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá yo lo pueda herir y echarlo de la tierra. Yo sé que al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Es decir, amados, que a través de las fuerzas oscuras, a través de la hechicería, a través de la brujería, querían debilitar al pueblo. Es decir, amados, que la maldad existe en este mundo. Así como existe el bien, así como existe gente buena, también existe gente mala. Y la protección que nosotros tenemos en este tipo de casos es la fe en nuestro Abacados, la confianza en nuestro Padre Celestial. No hay otra herramienta
o no hay otra fuerza que nosotros podamos utilizar de protección para este tipo de cosas que hay en este mundo. Existe el ojo malo, ¿sí? Existe el mal de ojo, o existen las fuerzas negativas que se quieren oponer a lo que nuestro Padre Celestial quiere hacer con su pueblo, y nosotros lo vemos aquí, que se arma una coalición de dos naciones para ir en contra del pueblo hebreo que había salido de Egipto, y aquí vemos que está a las puertas de querer entrar a la tierra prometida. Entonces, vemos otra cosa también, amados, aquí, en esta parashá, que nuestro Padre Celestial a este Rashá, a este Bilán, que era del lado oscuro, se le manifestaba, le hablaba. Eso es lo que también nosotros vemos, que nuestro Padre Celestial muchas veces, por amor a su pueblo, por amor a un sadik, por amor a un justo, se manifiesta un Rashá. Y ya lo vimos, por ejemplo, en el libro de Bereshit, cuando Sara, la mujer de Abraham, fue tomada cautiva por el faraón y también por el rey Abimelech. Nuestro Padre Celestial se les reveló a ellos en sueño para prohibirles que tomaran a Sara. Y vemos también el caso de Jacob, cuando él iba dejando a Labán, y Labán iba a perseguir a Jacob, y nuestro Padre Celestial se le manifiesta a este Rashab, Labán, en sueños, para que ásperamente a Jacob, el siervo de nuestro Padre Celestial. Entonces aquí también nosotros estamos viendo que nuestro Padre Celestial se manifiesta a este Rashab, Bilán, y le dice, vemos aquí el pasaje en el capítulo 22, verso 12, y entonces dijo Elohim a Bilán, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Es decir, que él recibe aquí una orden. Los mensajeros que envía Balac habían llegado donde él y él quería ir. Y nuestro Padre Celestial se le revela en sueños a este Bilán y le dice que no vaya y que no maldiga. Pero ¿qué pasa? Que ellos regresan donde Balac, los mensajeros, y nuevamente este Balac le vuelve a enviar más mensajeros. Y él los hace quedar ahí con ellos, y estos mensajeros iban con dádivas. O sea, estos mensajeros iban con regalos. Es decir, tanto para profetas de nuestro Abacados como profetas de estos Rashá, quien iba a consultarles iban con regalos, no iban con las manos vacías. Entonces, este estaba empecinado en querer ir porque quería la ganancia, quería lo que este Balac le había ofrecido, darle riqueza, darle oro, ¿sí? Y como él estaba empecinado en querer ir, nuestro Padre Celestial finalmente le dice, anda. Muchas veces, amados, cuando la gente está empecinada en querer hacer las cosas, ya nuestro Padre Celestial también le da permiso para que lo hagan, o para que vive esa experiencia. Es como cuando un hijo nuestro, nosotros le decimos, no salgas a la calle que te puede pasar algo. Y no salga, y está el niño que desea, que quiere salir, que quiere ir a jugar, etcétera. Y finalmente uno le da permiso a que vaya. Y que se atenga también a las consecuencias que puedan pasar. Y muchas veces, a veces estos niños regresan después llorando, porque por ahí se cayeron, por ahí les pasó algo. Y uno como padre lo que hace es querer proteger a este niño, ¿verdad? Y aquí nuestro Padre Celestial lo quiere proteger a este, que no comete ese error, y también proteger al pueblo, pero no sabía que las nubes de gloria estaban cubriendo todo el pueblo. Es decir, que cuando ellos veían, se subían al monte para ver al pueblo, no veían a todo el pueblo, veían una parte del pueblo, porque las nubes de gloria estaban cubriendo todo ese pueblo, y producto de que estaba la nube de gloria encima del pueblo, amados, es que el pueblo estaba en obediencia. El pueblo estaba en obediencia, y ninguna fuerza del mal podrá atacarnos si nosotros estamos
en unidad y somos ejad con Hashem, y somos uno con Hashem. Estamos en obediencia a sus mandamientos. No va a haber brujo ni hechicero, ningún mal de ojo que nos pueda llegar si nosotros estamos en obediencia. Y esto estaba pasando con la nación de Israel. Es decir, que ni por más que éste quisiera maldecir al pueblo, no lo iba a poder hacer. Y tanto era que él quería ir, ¿verdad? Vemos que aquí en el capítulo 22 estamos, verso 21 dice, así Bilán se levantó por la mañana y enarveló su asna, o la ensilló sería su asna, y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Elohim se encendió porque él iba. Y el ángel de Adonai se puso en el camino. Aquí está la traducción por adversario. En hebreo es Satán, por Satán, es adversario. E iba, pues, él montado sobre su asno y con sus dos criadas. Y aquí vemos más adelante que dice que el asno vio el ángel, vio el malán que estaba al frente con espada desenvainada. Pero este Bilán, siendo un profeta, aunque sea del lado oscuro, no veía al ángel. ¿Por qué no veía al ángel, amado? Porque en su enfoque estaba en el oro, en la riqueza, en lo material. Si bien es cierto, él tenía entrada al mundo espiritual de las tinieblas, pero no tenía ese don de ver el mundo celestial, de ver el mundo de Hashem. Él tenía entrada al mundo de las tinieblas nada más. Y entonces no veía al malak que se le pone al frente, y la burra, el asna, sí veía. Y dice que si hace hacia una pared para un tanto protegerse del malak que estaba con la espada desenvainada delante. Y llega un momento que nuestro Padre Celestial le abre los ojos y él ve. Y lo que es más increíble, amados, que vemos aquí que un asna le habla y él se pone a hablar con el asna. O sea, vemos que en el afán de querer la riqueza, no estaba viendo el mundo espiritual. Él estaba movido solamente por lo que quería recibir y no estaba viendo lo que estaba a su alrededor. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que a nuestro alrededor hay malaj, hay ángeles, que si nosotros estamos enfocados en las cosas de nuestro abacados, la protección divina va a estar con nosotros y los malaj de Hashem van a estar a nosotros y vamos a poderlos ver. Pero cuando las personas se desenfocan o se sale del camino como este Bilán y anda en el afán de la riqueza, el mundo espiritual no lo va a ver. Él va a estar enfocado en el mundo material nada más. ¿Sí? Y por último, vemos que finalmente tanto era que estaba empecinado en querer ir, y el malak, miren, o sea, el grado que tenía de parte de nuestro Padre Celestial, para que el mundo espiritual, en este caso el malak de Hashem, se ponga a hablar con él, se ponga a hablar con este Rashab, ¿sí? Porque más adelante dice en el verso 32, y el ángel de Adonai le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de Adonai. ¿Sí? Y el asna me ha visto, dice, y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, tú también ahora te mataría a ti, y a la asna la dejaría con vida. ¿Sí? Entonces, tanto era el afán de este Bilán de querer ir, que no le importó nada, aún azotar el asna. Estaba viendo que el asna le estaba hasta hablando, y él estaba ciego, porque él amaba la riqueza. Finalmente, nuestro Padre Celestial le permite que vaya, porque nuestro Padre Celestial, amados, es el que tiene control de todo.
y de toda fuerza espiritual, sean del lado bueno o del lado malo. Nada se mueve sino bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y vemos aquí que nuestro Padre Celestial le permite que vaya, finalmente, y todas las maldiciones que este falso profeta quiere proferir en contra de la nación de Israel, nuestro Padre Celestial las transforma en bendiciones. Vemos que Él aquí lanza tres bendiciones, que originalmente iban a ser maldiciones, pero nuestro Padre Celestial las transforma en bendiciones, amados. Vemos aquí que dice, hay una bendición que dice aquí, ¿y quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería, dice, sea como la suya. Vemos aquí que él está repitiendo una bendición que nuestro Padre Celestial originalmente le había dado a Abraham y le había dado a Jacob. Nosotros lo vemos eso en el libro de Bereshit, cuando nuestro Padre Celestial le dice a Abraham y a Jacob también le hace esta promesa, que la descendencia de ellos iba a ser como la arena del mar, o la descendencia de ellos iba a ser como la arena que está debajo del mar, es decir, incontable. Es decir, que él está tratando aquí de maldecir, pero de su boca salen bendiciones, ¿sí? Y más adelante vemos y dice en el capítulo 23, verso 21, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Adonai, su Elohim, está con él, y júbilo de rey. Elohim los ha sacado de Egipto, tiene fuerza como la del búfalo, porque contra Jacob no hay agorero, o sea, no hay brujo contra Israel, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel. Es decir, amados, que si el pueblo de nuestro Padre Celestial estamos en obediencia y estamos alineados con nuestro Padre Celestial, no hay brujo ni hechicero, no hay falso profeta que pueda venir aquí a proferir cosas en contra del pueblo, que eso se va a ser revertido en bendición para nosotros. Porque aquí está la promesa de nuestro Padre Celestial, que contra los hijos de Israel no hay brujo, no hay agorero, no hay hechicero, no hay fuerza de las tinieblas que quieran venir a estorbarnos. Esa es la promesa, amados. Esa es la promesa de nuestro Padre Celestial. Esto también nosotros lo vemos, vamos a ver más adelante, Devarim, Deuteronomio 18:10, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Adonai cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Adonai tu Elohim echa a estas naciones delante de ti. Es decir, que todos estos pueblos, amados, practicaban la adivinación, la brujería, la hechicería, y contra Israel, amados, no hay brujo, no hay hechicero, no hay maldición que pueda llegarnos, porque nosotros tenemos una barrera de protección, que es nuestro Padre Celestial. Los malajim de Él acampan alrededor de su pueblo. Nosotros vemos más adelante, en el capítulo 24, la profecía que lanza este Bilán, y aquí en esta parashá, amados, habla del Mesías, Y viene aquí la profecía y dice, en el capítulo 24, verso 17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá
la estrella de Jacob, y se levantará el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Será tomado Edom, será también tomado Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Dice, será tomada Edom. ¿Quién es Edom? Roma y todo lo que representa. Y aquí, según esta profecía, Israel va a dominar y se va a portar varonilmente. Y de Jacob, de Israel, será quien domine, saldrá el dominador de todas las naciones. Entonces vemos aquí que este Balac utiliza distintas fuerzas para querer vencer al pueblo de nuestro Padre Celestial. Primeramente, utiliza la fuerza espiritual del lado del maligno, para a través de este falso profeta querer debilitar al pueblo. Eso es lo que nosotros vemos. Segundo, se forma una coalición de naciones, se unen dos ejércitos para prepararse y querer vencer a la nación de Israel. Y eso no es nuevo, amados. Nosotros vemos en la actualidad como se unen varias naciones para querer combatir a la nación de Israel. Pero no van a poder vencerlos porque todas estas naciones, todos estos pueblos que se han levantado en contra del pueblo de nuestro Padre Celestial, en la actualidad ya no hay memoria. Queda registrado todo esto aquí en la Torá que nosotros estamos viendo para que nos sirva a nosotros de lección para aprender de todo este tipo de cosas, que existen fuerzas del mal que se van a oponer a lo que nuestro Padre Celestial quiere hacer y que nosotros no estemos preocupados y no tengamos temor, que confiemos en nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Ahora, el Brit Hadashah también a nosotros nos habla de los falsos profetas que existen en la actualidad. ¿Quién es un falso profeta, amados? Para nosotros, todo aquel que hable y todo lo que esa persona diga y no se cumpla. Ese es un falso profeta. Nosotros vemos afuera, en los distintos campamentos, tantos falsos profetas que existen, amados, en la actualidad. Y ya nuestro Mesías nos decía que nosotros tenemos que tener cuidado de esos falsos profetas. Dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas en los espigos o higos en los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Adón, Adón entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial? Que obedezcamos su Torá, que obedezcamos sus mandamientos. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial, amados. Es decir, si viene un profeta o viene cualquier predicador de cualquier campamento y te dice que no guarde Shabbat, que no guarde las fiestas, que no guarde la Torá, ese es un falso profeta. No tienes que escucharlo. Porque aquí dice Yeshua, quien hace la voluntad de mi Padre Celestial es el que va a entrar al reino de los Shamaín. El que hace la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial? Que obedezcamos sus mandamientos. Que obedezcamos lo que Él estableció en su Torá, amados. Entonces, afuera vemos muchos falsos profetas que te enseñan y te dicen que la Torá ya fue abolida, que la Torá ya fue desechada, que no obedezcan la Torá. Es decir, están perdidos y también quieren tratar de llevarse el mayor número de almas con ellos a la perdición, a que no obedezcan los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Hay mucha gente que escucha la voz de los hombres y nosotros, amados, no debemos escuchar la voz de los hombres. Debemos escuchar la voz de nuestro Creador, la voz de Hashem, la voz de nuestro Padre Celestial. ¿Y dónde podemos nosotros encontrar o escuchar la voz de nuestro Padre Celestial? En su Torá, amados, en su Tanakh. En la Torá está la palabra de nuestro Padre Celestial.
Y ahí está la voz de nuestro Padre Celestial. Y esa voz es la que nosotros debemos escuchar y no llevarnos por falsos profetas. Vamos a ver lo que nos dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. En el capítulo 2, verso 15, dice, han dejado el camino recto. Segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Bilán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido, dice, por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido, dice, de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Vamos a ver el libro de Revelaciones, Apocalipsis 2:14. Apocalipsis, Revelaciones 2:14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amados, nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial. No escuchar a ningún falso profeta, porque hay muchos falsos profetas que han salido entre las naciones, que enseñan al pueblo a desobedecer los mandamientos, a no obedecer la Torá, a no obedecer la palabra de nuestro Padre Celestial. Tengamos mucho cuidado, amados. Como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. En esta parashá nosotros vemos un sinnúmero de enseñanzas, como a través de esas falsas profecías que lanzaba este Bilán, no pudieron hacer ningún daño a la nación de Israel. A través del ejército tampoco, porque el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, era más poderoso que ellos, aunque más pequeño, pero más poderoso, porque ellos venían ya de vencer a gigantes, venían ya de vencer a Og, era un gigante, Sheón eran gigantes. Entonces ellos militarmente no lo podían enfrentar. Entonces utilizaron las fuerzas oscuras para poder enfrentar a la nación de Israel y querer debilitarlo para poderlo vencer, pero tampoco pudieron. Entonces, ¿qué otra arma utilizaron? Estamos hablando ya aquí de dos armas. El poder militar, porque se armó una coalición de estas dos naciones, no pudieron. La fuerza de las tinieblas, las fuerzas oscuras, la fuerza del mal, tampoco pudieron. Dos. ¿Y saben qué arma utilizaron para poder doblegar a la nación de Israel y que pierda la cobertura divina, que la nube de gloria, la Shekinah, se retire del pueblo y de esa manera ellos poder penetrar y poder entrar y querer vencerlos? Amados, utilizaron la seducción. Utilizaron la seducción. Pusieron las mujeres más hermosas que teníamos Moab y Madián al frente de Israel y que llamen al pueblo a comer los potajes que ellas habían preparado, y vestidas de una forma ostentosa, llamaban al pueblo para que coman y vayan y hagan lo que ellos hacían, porque ellos tenían esa costumbre de dar ofrendas. Una palabra fea, hermano, que aquí mismo la Torá también lo dice, de ellos comían, se deleitaban, bailaban, se gozaban, fornicaban, adulteraban, hacían todo lo deshonesto y defecaban al Dios peor. Esa era la forma de adorar. Y el pueblo cayó a esa bajeza, amado. El pueblo cayó a esa bajeza. Finalmente pudieron penetrar y que las nubes de gloria, la Shekinah de nuestro Abacados,
se aparte del pueblo porque el pueblo mismo cayó en la tentación. Hay muchas tentaciones, amados, tanto para hombres como para mujeres, que el enemigo va a usar en nuestra contra para que la protección divina de nosotros se aleje y la cobertura espiritual que nosotros tenemos no esté con nosotros y podamos ser presa fácil para que la gente caiga. No cometamos ese error, amados. No cometamos ese error de desobedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial, de que la cobertura de nosotros se vaya, sino que más y más aferrarnos a la obediencia de los mismos, a la obediencia de nuestro Padre Celestial, cogernos de nuestro Padre Celestial para que la protección divina esté con nosotros, para que la cobertura de Hashem esté con nosotros, para que los malajín de nuestro Padre Celestial, sus ángeles, estén alrededor de nosotros, de nuestra familia, de nuestros negocios, de nuestros bienes, y que la protección divina esté con nosotros y no se vaya, amado. Y es a través de la obediencia. Ese es el mensaje que nos deja a nosotros esta sección de la Torá en este tiempo, amados. Que esto que pasó con la nación de Israel sirva para nosotros como lección, para no apartarnos de la mano de nuestro Padre Celestial, para no apartarnos de la mano de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, y obedecer sus mandamientos y que la protección divina esté con nosotros. Nos vamos a quedar hasta aquí. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel que están entre las naciones. No se olviden, amados, de compartir este mensaje, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal si no están suscritos. Que nuestro Creador los bendiga y los guarde a ustedes y sus familias. Shabbat Shalom con todos.